La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Yotin Curi David, pero mejor conocido como Yotin Curi, hijo. Yotin es un excelente abogado, académico, y fue de la primera camada del Tribunal Constitucional, que yo siempre digo la frase cliché, que se casaron con la gloria con la sentencia 168.3, que de eso vamos a hablar. Yotin, muy buenos días. Buenos días. Gracias Ramón. por Muchas aceptar gracias, la invitación. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar por aquí en este visto programa, porque cada vez que vengo me llama muchísima gente. Sí, porque yo siempre he dicho que este programa, mucha gente inteligente ve este programa. Así es. Y siempre después me dicen. Una gran audiencia. Siempre me dicen. Así es. Yotin, obviamente el tema haitiano, en la situación que se encuentra ahora, el presidente flexibiliza, pero Haití dice que no abre. Tampoco se para el canal. Y ahora tenemos una misión de la OEA que sabemos en qué va a concluir. Exacto. Pero, ¿cómo tú ves el panorama de ahora en lo adelante? Bueno. ¿Y qué tú crees que debe hacer el gobierno? Sencillamente yo creo que los haitianos han demostrado, a pesar de que están dominados por bandas criminales, más coherencia que nosotros en muchos aspectos. Nosotros no debimos, ya si la cerramos la frontera, no debimos haberla abierto, si no era de mutuo acuerdo entre ambos países, porque entonces, fíjate tú, da la sensación de que ellos están ofendidos con la República Dominicana, cuando es todo lo contrario, porque la diplomacia haitiana es muy hábil, confundiendo, presentando hechos irreales y siempre haciéndose las víctimas frente a la República Dominicana. Y ahora viene esta misión de la OEA. Pero la OEA generalmente no es imparcial. Siempre, a todo lo largo de estos conflictos, siempre ha demostrado una evidente parcialidad. Y más con el secretario general actual. Y más con el secretario Almagro, exactamente. De manera que sabemos que va a terminar eso. Porque, como hablábamos, ellos deben trasladarse al otro lado de la frontera, ver lo que está sucediendo y cómo esa canalización abusiva del río realmente lo que va a dejar sin agua a una gran parte de los productores nuestros que están en esa región fronteriza. De manera que los haitianos siguen hacia adelante, se proyectan ser las víctimas cuando es todo lo contrario, es la República Dominicana, porque ese orgullo que ellos están mostrando, cerrando la frontera, deberían mostrarlo impidiendo la migración de sus nacionales a este lado de la isla. Fíjate y atendiendo sus parturientas. Y atendiendo sus parturientas. Pero todo lo contrario, esas parturientas vienen aquí, muchos de ellos nacen aquí y luego no los quieren recibir allá porque los consideran dominicanos. Es decir, es un problema complejo. Yo entiendo que lo que tenemos que hacer es, siempre insisto, una política firme frente a Haití, claro, sin excesos, sin abusos, pero mantener una coherencia y militarizar la frontera, controlar la migración. Ya la República Dominicana no puede absorber más mano de obra haitiana, porque lo que se está produciendo es un desplazamiento. El haitiano viene hacia la República Dominicana y el dominicano emigra a los Estados Unidos y a Europa. Porque ellos abaratan el mercado laboral. Lo abaratan, claro, y a un grupo de empresarios se benefician, se enriquecen con esa mano de obra barata. Y es un problema también económico, el tema haitiano, porque al abaratar la mano de obra, obviamente, el empresario siempre va a preferirlo para tener mayor rentabilidad. Nosotros tenemos que sincerar aquí los salarios y pagarle bien al dominicano, controlar esa migración y sencillamente nacionalizar la frontera, lo que hizo Trujillo, la política de nacionalización fronteriza que se implementó cuando Trujillo dio buenos resultados, fue un muro de contención. Pero ahora sucede todo lo contrario, casi todas esas provincias fronterizas, Jimaní, Dajabón, Pedernales, ya están, hay más haitianos que dominicanos. Entonces se está produciendo una bomba, un problema que va a ser a la larga una bomba de tiempo, porque con esta agenda 2030 de proaborto, borrar las fronteras, en fin, matrimonios homosexuales, eso no ha dado resultado, ni va a dar resultado. Eso es atentar contra los valores tradicionales de
de la mayoría de los países, de estos pueblos, pero es una agenda que quieren imponer. Y fíjate tú el problema migratorio que hay en Europa. Por ejemplo, Francia está llena de inmigrantes que nacen, hablan la lengua francesa, pero no son franceses. No son franceses. Es el Culturalmente problema. No son franceses. Eso pasa aquí con el haitiano. Eso pasa aquí, pueden hablar español, pueden nacer aquí, pero culturalmente no se sienten. Que a diferencia del dominicano se integran en las sociedades. Y por eso en Estados Unidos tenemos ya representantes, tenemos políticos, tenemos alcaldes. Correcto. Porque se integran a las sociedades. Se integran a las sociedades. Fíjate que yo te decía en un programa anterior que yo leí un artículo hace ya unos años, lástima que no lo recorté, donde una señora explicaba cómo la política norteamericana es frontera abierta hacia acá para que los haitianos vengan y ser generosos con nosotros en la concesión de visas, para que se produzca una sustitución gradual, paulatina de la población, lo cual es peligroso porque ya aquí nosotros tenemos un altísimo porcentaje de población extranjera que, reitero, no es dominicana ni se va a sentir, aunque nazca aquí, aunque hable nuestro idioma, pero no se integra. Entonces, hemos visto lo que ha pasado en Kosovo. ¿Tú te imaginas qué ocurriría el momento en el cual la mayoría de la población sea haitiana de este lado? Exactamente. Esa es la fusión ya. Esa es la fusión. Y la están haciendo poco a poco, gradualmente, pero de manera constante. Y entonces ya llega un momento en que la población tiene que reaccionar. Y lo peor de todo es que aquí hay muchas personas comprometidas con esa causa, con la causa de los haitianos, a través de esas ONG que hay que disolverlas, y de recursos, de muchos recursos. Aquí hay profesionales que están bien pagados para justificar la integración entre ambas naciones y buscarle sustento teórico a esa migración descontrolada y justificarle y decir que es beneficiosa para nuestro país cuando no es del todo así. En todas partes la migración se controla. Tengo entendido que no más de un 5, un 10% como máximo. Aquí ya hace rato que vamos por un 30% y cuidado. Entonces ya llega un momento en que hay que reaccionar y eso es lo que se está haciendo. Pero debemos ser coherentes, debemos ser firmes. Bueno, que algunos comerciantes se van obviamente a perjudicar con el tema del cierre de la frontera, la limitación comercial, pero primero está la soberanía. Pero ya ahí el gobierno... Habrá mercado más adelante. El gobierno tiene que buscar paliativos, puede comprar parte de la producción. Puede buscar, exacto, comprarla. Para venderla en INEPRE, para venderla en el desayuno escolar. Exacto, venderla a estas islas del Caribe. Pero nosotros no podemos, evidentemente, por razones comerciales y beneficiar a 2 o 3 empresarios que se lucran con ese negocio. Sobre todo el tema del corte de la caña, Ramón. Eso hay que tecnificarlo. Aquí todavía seguimos empleando una inmensa cantidad de braceros haitianos en el corte de la caña. Debemos tecnificar la agricultura, depender menos de mano de obra foránea, porque sabemos que también que el dominicano, dada esa depresión en el tema salarial, no quieren trabajar en el campo, prefieren estar, y uno lo ve en los pueblos, andar conchando. Motoconchando. Entonces se ha producido esa distorsión. Pero yo siempre he dicho, Jotin, yo era ingeniero. Hace tiempo que la ingeniería debió industrializarse. Exactamente. Con prefabricados, con paneles ligeros. Pero es más barato tú tener un haitiano poniendo blog por blog. Exactamente. Y después pañetarlo. Eso es artesanía. Artesanía, correcto. Hace tiempo, pero lógico. Totalmente de acuerdo. Con esta mano de obra productiva y barata que tú no tienes que inscribir en la seguridad social, que tú terminas el proyecto y lo despides o lo dejas de sereno. Bueno, pues. Exactamente. Entonces aquí nosotros tenemos que invertir, pero es más fácil que ingresen estas personas, una masa hambreada, pagarles salarios de miseria. Entonces el dominicano se ve obligado a salir al exterior porque aquí no encuentra qué hacer. Y tenemos esa distorsión y aquí tenemos ya que abocarnos a solucionar ese problema porque tenemos años con esto. Pero también las deportaciones tienen que mantenerse. Tienen que mantenerse, claro que sí, las deportaciones tienen que ser constantes. Y en eso debe trabajar fundamentalmente migración y también los militares, las Fuerzas Armadas. Tienen que justificar su razón de ser. Tienen que custodiar la frontera y tienen que, como tú bien señalas,
mantenerse las deportaciones, siempre dentro del marco de la ley. Porque el problema es que tenemos leyes, pero no las cumplimos. Y esa debilidad institucional nos hace mucho daño en todos los aspectos. Y de ahí la falta de credibilidad en la democracia. Ya ni siquiera podemos hablar de los partidos en el sistema democrático, en el tema de la justicia. Vemos como hay un desencanto generalizado. En fin, nosotros tenemos que hacer serios esfuerzos por fortalecer nuestras instituciones, afrontar los problemas graves de nuestro país, y el más grave de todos es el problema haitiano. Tenemos que en eso tener claro lo que vamos a hacer, y tiene que haber también un pacto entre las agrupaciones políticas, por lo menos en cuanto a los temas de interés nacional. Tiene que haber un acuerdo mínimo de líneas programáticas que se mantengan, no importa el partido que ocupe el poder en un momento determinado, porque el problema aquí es que tampoco se le da continuidad a las iniciativas estatales. A lo que inicia el gobierno de hoy, el de mañana lo desvirtúa o sencillamente lo deja de hacer y inicia otra cosa. Entonces tenemos que tener políticas claras y firmes, no importa el partido gobernante ni quién sea el presidente en un momento determinado. Yo creo que eso es fundamental también. Jotin, ¿es factible un arbitraje internacional en este caso, como señala el Tratado del 29? Lo que pasa, bueno, el arbitraje, claro, es la figura contemplada en el tratado, pero el problema nuestro es que en el contexto actual la comunidad internacional está claramente a favor de Haití porque han jugado el papel de víctima. Esa es lo que algunos llaman la tiranía, la dictadura del débil. Es decir, se victimizan en vista de que es la nación más pobre de todo el hemisferio, y sencillamente no hay imparcialidad para resolver los conflictos fronterizos, pero obviamente, claro, eso es lo que está contemplado y a eso es que tenemos que acogernos al arbitraje, pero tenemos que tener una línea firme, clara, determinada, para mantener una política coherente y constante con respecto a Haití. No importa el partido que gane, el que esté hoy, el que venga mañana, porque es un tema de supervivencia, Ramón. Nosotros somos un país pobre, ya que hay que parar ese tema de las parturientas haitianas. Cuando yo viajo al interior, que a veces voy a los hospitales y hablo con los médicos, me han manifestado su preocupación de la enorme cantidad de extranjeros que van, sobre todo las mujeres, vienen a parir hacia acá. Y yo digo, pero en todas partes del mundo, en ninguna parte del mundo, eso sucede. Y sobre todo gratis. Sí. Han desplazado. Porque en Haití ellas tienen que pagar el parto. Exacto, y aquí no. Entonces seremos nosotros un estado rico, nosotros somos un estado pobre, y además no tenemos por qué absorber, si no tenemos para los dominicanos, para los nacionales, mucho menos para los extranjeros. Y en ese sentido debemos ser solidarios. Yo creo que sí que hay que ser solidarios, hay que tenderle una mano amiga, aún a sabiendas de que no son agradecidos, porque no lo son. Pero lo han demostrado. Lo han demostrado históricamente. Hay un resentimiento histórico, sí, desafortunadamente, del pueblo haitiano, porque ellos siempre han entendido que esta parte de la isla les pertenece. Eso está en su psiquis. Y definitivamente no nos ven ni nos van a ver con simpatía. Tenemos que ser, obviamente, solidarios, pero hasta cierto punto, porque toda la vida tiene un límite. Somos vecinos, pero no hermanos. Pero no hermanos, exactamente. Nada de esa hipocresía oficial de que somos hermanos, el hermano pueblo, no. Vecinos, y tienen con reglas de juego claras, y a estos grupos económicos que se benefician y que presionan a los gobiernos para que abran las fronteras, porque tienen inversiones tanto de este lado como de aquel lado. No, el país está primero que sus intereses, porque recuerda, Ramón, que el interés de esos empresarios está en sus bolsillos. Esa gente vive de espaldas al interés nacional, expatrian sus fortunas y en cualquier momento se van del país. Poco le importa la suerte que corre al pueblo dominicano, porque eso es así. La mayoría de los empresarios
tanto nacionales como de origen extranjero, siempre vienen, hacen fortuna en nuestro país, pero tú te das cuenta que no donan hospitales, escuelas, parques, como hacen los ricos de otras latitudes, que son generosos, son filántropos. Aquí el rico dominicano, es por el contrario, es avaro, es tacaño. Tú vas a Estados Unidos, tú ves los hospitales, cada pabellón tiene el nombre de un donante. De un donante. Dime aquí, ¿dónde vamos a encontrar? Con tantas necesidades. Con tantas necesidades. ¿Cuándo hemos visto a los ricos ayudando al gobierno? Porque sabemos que el gobierno no tiene los recursos suficientes para hacerle frente a las necesidades de la población. Entonces debería haber cierta solidaridad de la oligarquía dominicana, pero eso es. Yo una vez escribí un artículo, Ramón, titulado La tiñosería de nuestros ricos. Buen título. Sí, donde explicaba claramente cómo el rico dominicano, a diferencia de otros países, no se sacia de sus propios excesos, solamente vive y afana para acumular peso tras peso, expatriarlo. Incluso casan a sus hijos muchas veces con personas que no son de su propia clase social y viven ajenos a lo que es la suerte de este pueblo. No, por el contrario, en lugar de ayudar, lo que hacen es evadir impuestos en la medida de sus posibilidades. De manera que aquí nosotros necesitamos gobiernos fuertes, justos, pero es necesario un Estado fuerte. Yo no creo por eso en el tema de las privatizaciones. Ni las APP, ni los fideicomisos. Ni los fideicomisos, ni nada de eso, porque son mecanismos para empobrecer el Estado, enriquecer al sector privado, y eso es peligroso, porque eso fue lo que pasó en Haití. Un sector privado muy rico, un Estado muy pobre, y termina cayendo en la ingobernabilidad. ¿Qué es lo que podría suceder entre nosotros si seguimos con esa política de beneficiar a los más poderosos y transferirle los bienes del Estado? Porque recuérdate que esas arcas de esas personas, de estos grupos, no se llenan nunca. No, es un barril sin fondo, Ramón. Mientras más tienen, más quieren. Y ese es un problema. Entonces necesitamos también la solidaridad de los grupos económicos poderosos a fin de poder afrontar los problemas nacionales, porque no se lo podemos dejar todo tampoco a los políticos. Los políticos hacen en la medida de sus posibilidades, pero aquí hay un poder fáctico muy fuerte, que son los grupos económicos. Que exactamente, apoyan las campañas y después cobran con creces. Yotin, vamos a una breve pausa comercial, porque yo quiero tratar en el próximo segmento el tema del Consejo de la Magistratura y la elección de los 5 jueces. En unos minutos volvemos con Yotin Curi. Continuamos esta interesante entrevista con el doctor Yotin Curi. En el primer segmento tratamos el tema de Haití. Pero ¿qué ocurre? Uno no puede olvidarse de todos los elementos nacionales y de los problemas nacionales. El Consejo Nacional de la Magistratura fue convocado, ya definió fechas y se van a sustituir los 5 últimos jueces, incluyendo al presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Rey Guevara. Hay muchas aprensiones, porque están sonando nombres de gente que son opuestas a la 168.13, gente que están con el aborto, que están con la educación de género, con todo ese paquete que nos han querido meter por ojos, pies y más, porque por suerte no han podido, porque el país ha resistido. Pero ¿qué podría significar si un cambio de equilibrio, de elegir 5 personas de una misma línea? Bueno, eso es delicado, Ramón, porque eso cambiaría la ideología del tribunal. Yo por eso siempre he dicho que no solamente hay que tomar en cuenta la preparación académica, que es muy importante, también la honestidad, la trayectoria de cada profesional también, sino ver cuál ha sido su manera de pensar, cuáles han sido sus posiciones, porque la República Dominicana vive actualmente en una situación muy delicada. El tema de nuestra frontera, el peligro de nuestra identidad, que corre peligro, de nuestra soberanía, está el tema
de grupos económicos también en pugna, que son rivales en temas muy sensibles, que quieren colocar en el Tribunal Constitucional personas afines a sus intereses. En fin, es una situación muy delicada porque, como bien señalaste, colocar ahora personas ahí, porque 5 miembros es el 40% de la matrícula que se va. La metan 4 más. No, o pueden estar ahí ya, porque han ido entrando gradualmente. Exactamente. Podrían eventualmente, con nuevas decisiones, variar los precedentes que se han sentado con la 168.13 y otras decisiones fundamentales y eventualmente dar un giro de timón, un golpe de timón. Tú como jurista, porque hubo un jurista que me reservo el nombre, que por la vía de WhatsApp me dijo que no es posible ni derogar ni modificar la 168.13. No, derogar no es el término, porque la sentencia no, lo que se deroga son las leyes. No, son las leyes. Lo que se puede es cambiar los criterios, los precedentes. El Tribunal Constitucional va sentando precedentes con sus decisiones. ¿Qué pasa? Que puede eventualmente, ulteriormente, y eso ocurre en todos los tribunales, cambiarlos, pero justificando por qué hace el cambio. Tiene que explicar por qué. Porque muchas veces cambian, y eso lo ha hecho incluso el Tribunal Constitucional Dominicano, cambia de criterio y no explica por qué el cambio. Porque eso es importante, hay que justificar. Si yo siempre he transitado por esta línea y ahora voy a transitar por otra, entonces tengo que explicar por qué estoy haciendo eso. Entonces, ese es el peligro del tribunal, que con los nuevos miembros se abandonen los precedentes que han sido sentados originalmente y que fueron los que acreditaron al Tribunal Constitucional, porque es que mucha gente cree que los tribunales se acreditan con publicidad, con salir mucho en los periódicos, muchas conferencias, ruedas con las sentencias. Con las sentencias, la calidad de las sentencias, eso es lo que acredita un tribunal. Y por eso el Tribunal Constitucional hasta ahora se ha mantenido con un nivel de respeto y credibilidad en la población. Pero si comienza eventualmente a actuar de espaldas al interés nacional, como bien señalaste, por influencia de grupos y sectores foráneos que cuelan sus jueces o sus miembros a esa alta corte, entonces podría, claro, generarse muchas tensiones sociales, muchos problemas, de gobernabilidad, de credibilidad, que ya de por sí está bastante deteriorada, de nuestra democracia, de nuestra mal llamada democracia, porque democracia no solamente es ir a votar cada 4 años, es mucho más que eso. Y había entonces la confianza de acudir al tribunal. Exactamente, la confianza de acudir al tribunal. Entonces, en este momento donde tenemos tantos problemas sociales y económicos por delante, hay que seleccionar con mucho cuidado quiénes van a ser los integrantes de esta nueva matrícula, porque ya no va a quedar absolutamente ninguno del grupo original. Y tengo entendido que algunos de los que han entrado no están de acuerdo con lo que se había hecho anteriormente. Entonces, en la medida... Si usted le agrega 5 más. Exacto, que vayan creando mayoría, entonces pueden cambiar todos los precedentes. De hecho, si mal no recuerdo, con nuevas decisiones. El Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos con el aborto cambió. Claro, es que siempre es posible, porque como yo te explicaba, el sistema del precedente se mantiene una línea jurisprudencial por X número de años, pero pues llega un momento en que ya con una nueva conformación, con personas que tienen otra manera de pensar, otra cosmovisión, pueden perfectamente abandonar eso y decir no. Por ejemplo, el tema del aborto. Aquí vamos a admitir, por ejemplo, el matrimonio homosexual. Y eso que dice la Constitución de que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, eso nosotros lo vamos a interpretar. Viola tales y cuales derechos. No, y comienzan, tú sabes que el derecho es elástico y siempre está sujeto. Me gustó ese término. Es elástico, está sujeto a interpretación. Ponte como un abogado y habrá 3 opiniones diferentes. Exactamente. Y siempre hay márgenes para la interpretación. Eso es lo interesante del derecho. Porque tú sabes que matemática, números son números. 2 más 2 son 4, 5 más 5 da 10, 10 más 10 da 20, pero en derecho no es así. 2 más 2 no es 4. Entonces, como te digo, el derecho es sumamente
interpretativo, es moldeable y con nuevas, y aunque a veces, incluso hasta a veces con interpretaciones macarrónicas, pueden, decir, no, esto no es así como se dijo anteriormente, esto va a ser así en lo sucesivo, el matrimonio gay está permitido, interpretan que el tema de un hombre y una mujer, el legislador quiso decir tal cosa, no es una interpretación literal, cambian el precedente de la 168.13 y cambian muchísimas cosas. Porque se ha hecho, el tribunal nuestro lo ha hecho muchas veces sin justificar por qué el cambio. Todo siempre queda en manos del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, porque hasta ahora siempre ha tenido mayoría. Salvo cuando aquella ocasión que Leonel Fernández no tuvo mayoría y quizás por eso salió una tan buena Suprema Corte de Justicia, pero ahora no. Ahora no. Ahora hay una mayoría. Sí, siempre el presidente tiene un gran peso en las decisiones del Consejo. Especialmente cuando domina ambos congresos, ambas cámaras. Claro que sí, porque imagínate, el voto del presidente, él ya tiene 3 y con un voto más. Del procurador. Ya se produciría el empate, y tú sabes que cuando hay un empate en las votaciones se impone el voto de calidad, es decir, el voto del presidente decide. Si llega, que esa es la ventaja del Tribunal Constitucional, que hay que tener 9 de 13. Sí, nosotros tenemos, hay diferentes tipos de mayoría, la simple, la mayoría absoluta, mitad más 1, y la mayoría extraordinaria, que es la que tenemos para el Tribunal Constitucional, que es las 2/3 partes, ¿verdad? De 13, 9. Si no hay 9 votos, no hay sentencia. Y hay muchos proyectos que quedan estancados porque no se alcanza esa mayoría de votos. Es decir, que no salen y duran años ahí. Tiene una parte buena y es que hay que consensuar los temas importantes, pero también tiene una parte negativa, que es que si no se alcanza esa mayoría, muchos expedientes quedan trabados. Expedientes que a lo mejor son importantes. Pero, o sea, yo estoy de acuerdo con que se mantenga así, las 2/3 partes. Porque imagínate, Ramón, que con una mayoría simple. Se toma una decisión. Una mayoría absoluta, la mitad más 1, que sea con 7 votos. Entonces sería más fácil pasar determinados temas. Algunos pues, quizás sean buenos, pero otros no. Entonces, en asuntos delicados, yo creo que la mayoría de las 2/3 partes, la mayoría extraordinaria, es importante mantenerla. Y eso está consignado en la Constitución. Eso no puede ser variado mediante una ley. Habría que modificar el texto constitucional. De manera que eso está bien. Pero en algunos países como España son 12 miembros. Si se produce un empate, entonces decide el voto del presidente. Jotin Curi, como siempre agradecido. Abordamos 2 temas, pero 2 temas fundamentales. Gracias. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Cuando te toco la puerta, si tú no tienes compromiso, Así siempre accede a nuestra invitación. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Johnny. Amables clientes, nos vamos a comerciales, pero primero tenemos el segmento